¿Qué tal, amigos? Feliz tarde, ¿cómo se encuentran? Aquí estábamos una vez más, como cada miércoles, buscando el conectar corazones, el hacer como que una reflexión, un tiempo de espera como para que podamos descansar un ratico de todo lo que nos pueda estar abrumando, de tantos quehaceres diarios, y el poder sentir que a partir de este espacio pues podemos comenzar a soltar lo que corresponda. Feliz tarde, Yari, un abrazo, mi amor, ¿cómo te encuentras? Rachi, Elvira, qué lindo poder compartir con ustedes y darles un saludito, qué sabroso. Pues bueno, la invitación de hoy es que podamos conversar un poco sobre lo que significa soltar, porque a veces los seres humanos nos apegamos tanto a las situaciones, a los espacios, a las personas, que pues nos cuesta soltar, nos cuesta decir adiós, nos cuesta colocar límites. Y una de las cosas que siempre, pero siempre va a hacer la vida es colocarnos cambios. Esto nunca va a parar. Yo pienso que ni siquiera con el momento de la muerte va a parar, porque en el momento en que trascendemos entramos a otra etapa, yo diría bien interesante y bien elevada de nuestra vida. Entonces, ante esas situaciones en las que nos quedamos en esa resistencia y quizás ante ese sentido de negación, ¿no? Pues qué importante es abrirnos a saber que mientras más estamos resistiéndonos a aquello, pues el tema se nos hace más grande. ¿Qué tal, Magali? ¿Cómo estás, mi amor? De verdad que me encanta ver gente tan hermosa, tan querida para mí, que está con este deseo de siempre buscar caminos para transformarnos. Hay un libro del maestro Bert Hellinger que me encanta y fue lo que me inspiró a este tema, que se titula El manantial conoce el camino. Y es así, nuestra alma también conoce el camino. Entonces, ante estas situaciones en las que de repente es la mente la que nos traiciona, o la que nos va colocando, digamos, esos saboteos en donde nos quedamos buscando todas las respuestas acá, pues allí ya comenzamos a perder terreno, comienza a ganar espacio la ansiedad de nuestra vida, porque obviamente la ansiedad viene siendo como ese precipicio el cual nos está invitando a lanzarnos al vacío para entrar en la confianza. Y en ese sentir que me va a pasar, que tengo que medir el espacio, en donde nos ponemos, digamos, tan terrenales, obviamente nos paralizamos. Y al paralizarnos no llegan las respuestas, porque en muchas ocasiones las respuestas que estábamos buscando no solamente están dentro de nosotros, sino que a su vez nos están llevando o sí a una transformación necesaria para ir a un siguiente nivel. Entonces, si en este momento te estás sintiendo que no sabes qué decisiones tomar, o estás ante el apego de algo que inminentemente la vida te está mostrando de que ya llegó a su fin, es importante saber que al soltar, con todo lo que sentimos que está ese dolor ante la pérdida de un ser querido, ante el término de repente de un trabajo, de una relación, de una amistad, de una relación quizás de muchísimos años, que uno dice, y ahora ¿cómo puedo vivir sin esto? Y realmente pues la vida nos va colocando todos estos aprendizajes para que nos permitamos entrar en otros espacios, para que nos permitamos descubrir un caudal inagotable de información que está dentro de nosotros, pero que para ello es necesario el permitirnos vivir el caos. Y es como que tenemos un río de un cauce muy fuerte y quizás hasta profundo enfrente de nosotros, y pretendemos saltarlo con una liana o buscar una forma de evitar ese tránsito, y la vida nos está diciendo: confía en ti y confía en todo lo que tienes que pasar, porque cuando llegues a la otra orilla ya eso te va a dar la fuerza para lo que tienes que ver, para lo que tienes que decidir,
para ese nuevo espacio al que tienes que permitirte entrar. Entonces, al no retener, la vida nos va colocando las herramientas, las personas, los entendimientos, quizás el libro o simplemente la persona que necesitamos escuchar para que a partir de allí ya podamos soltar eso. Una de las cosas bien importantes que considero yo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando caemos en cuenta de cómo nos estanca la resistencia a la aceptación de algo y cómo nos deja en un sufrimiento que realmente no nos lleva a nada, es cuando comenzamos a abrirnos a la sabiduría del camino, a ser más flexibles ante las lecturas que nos va colocando la vida y las vamos sabiendo interpretar. Entonces, para eso, ¿qué es importante? Primero que nada, saber pedir ayuda a tiempo. Sobre todo ver si lo que tenemos que hacer necesita perseverancia o necesita soltarlo. Porque aquí podríamos tener el aprendizaje de lo que fue el sentir de repente de una persona que creyó en sí misma, que creyó en su proyecto y que a partir de allí pudo llegar a la meta. O de alguien que dice, oye, ya acá esto me está mostrando que este camino terminó y que viene otro camino en mi vida, y poder cerrar bien ese espacio pues es fundamental. Yo digo que una de las cosas más importantes es ver esas señales que nos va poniendo la vida, pero que para esto es trascendental el entrar en espacios de silencio para poder escucharnos a nosotros mismos. Porque esa vocecita interna que está dentro de nosotros nunca falla. Siempre nos va a decir, porque cuando vemos que tomamos una decisión y esa decisión sentimos que nuestro corazón late como con mucha prisa, con mucho susto, es porque quizás o no estamos preparados para esto o no hemos tomado la decisión correcta. Cuando ya le hemos colocado eso que se llama certeza, llega la paz de saber que ese es el paso que hay que dar, y la gratitud de lo que de repente aún todavía como que no terminamos de comprender, pero que ya nos está llevando hacia ese espacio en el cual se comienzan a mostrar las bendiciones ocultas del aprendizaje, y se van armando las piezas del rompecabezas de aquello que de repente no entendíamos. Entonces, ante este tipo de situaciones, ¿qué es lo que yo más recomiendo? Primero que nada, humildad. La palabra humildad viene de humus, tierra. Y por eso la mayoría de las veces cuando estamos en soberbia, en orgullo, la vida, ¿qué es lo que hace? Nos pone de rodillas para que a partir del aprendizaje que tuvimos, y la mayoría de las veces con dolor, cuando estamos en esta actitud, es que nos llega el momento de bajar la cabeza y de ser humildes, ¿no? Entonces, quizá una de las invitaciones es eso, ¿no? No esperar a que sea la vida la que nos dé esa flexión tan abrupta para que no tengamos que decir es que la vida nos duele mucho. Luego lo otro es sentir que la fuerza nos acompaña. ¿Por qué? Porque necesitamos fuerza para arriesgarnos ante un nuevo emprendimiento, ante una nueva decisión, ante un nuevo camino de vida. Entonces, a partir de todas estas pautas que podamos tener, en la medida en que estamos claros lo que hicimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, yo pienso que es como tener una carta de navegación clara antes de zarpar. Y por eso es tan importante revisarnos con calma para no irnos en automático desde esas preguntas que nos hacemos y de repente quizás nos las respondemos buscando una aprobación externa o complaciendo a los demás, cuando en realidad lo que necesitamos es darnos un espacio para escucharnos a nosotros mismos. Ya luego de esto vamos entrando en algo maravilloso que es la sabiduría. ¿Y qué sucede cuando agradecemos? Cuando entramos en esa sabiduría, pues comenzamos a integrar todo lo que hemos vivido
Y a partir de allí es que esa sabiduría va haciendo lo suyo y nos va dando la certeza de cuál es el próximo paso que tenemos que dar. Y ya, digamos, cuando hemos integrado la humildad, la fuerza, la sabiduría, esto nos lleva a sentir una gran alegría, porque ahí es cuando vemos que tras una gran tormenta siempre llega la calma, siempre vuelve a salir el sol. Y ese sentir que se abre un nuevo espacio de vida para nosotros es lo que nos llena de tanta inspiración y de tanto ímpetu para validar quizás esos momentos de tristeza, de penumbra, de quizás hasta de negativismo que pudimos haber vivido, y reconocer que en esta vida todos vinimos a errar, todos vinimos a equivocarnos, porque precisamente de esa equivocación, cuando hacemos el aprendizaje, es que va llegando la sabiduría. Entonces, el poder, digamos, no ser tan duros en ese juicio hacia nosotros mismos y sentir que no me perdono aquella situación que viví o aquella situación que fue. Hey, pregúntate qué puedes hacer hoy para transformar ese espacio en ti, y no para la aprobación externa, sino para ya esa reconciliación contigo mismo o contigo misma, y de tener ese buen concepto de ti, porque hasta el último día de tu vida quien te va a acompañar, quien va a ser ese compañero leal, pues eres tú mismo, ¿no? Entonces, en la medida que rescatamos esos niñitos heridos en nosotros, a donde quizá de 0 a 7 años tuvimos vivencias que fueron muy fuertes y que no supimos digerir y que quedaron muy en el fondo de nuestro inconsciente, cuando nos permitimos abrir esos espacios para trabajarlos, nos vamos dando cuenta cómo hacemos proyecciones en nuestro entorno. Y sin tener conciencia de eso, entonces nos volvemos personas reactivas o estamos a la defensiva, y lo que no estamos viendo es que hay un niñito rebelde o una niñita llena de víctima o de victimismo, y poder dar con estas piezas del rompecabezas de nuestra vida es fundamental para poder hacer que nuestro presente sea más bonito, sea más gentil, sea más agradable, sobre todo que podamos sentir que cada día de nuestra vida esté lleno de más gratitud ante esas cosas bellas y pequeñas, como por ejemplo agradecer que hoy amaneció, que pude caminar, que pude disfrutar de la naturaleza, esos detallitos tan tontos que a veces nos parecen lógicos y resulta que otras personas quisieran dar lo que no tienen por vivirlo, porque no pueden pararse de una cama. Y eso por poner un detalle pequeño. A veces somos muy exigentes creyendo que la felicidad está en todos los logros que vamos a tener afuera. Y no es que esos no sean válidos, son importantes, porque somos merecedores de muchas cosas buenas, pero a veces la vida lo que nos está pidiendo es ir hacia adentro. Entonces, yo no soy astróloga, pero sí les hago mención de que en este tiempo, a donde está Mercurio retrógrado, pues ese tiempo lo que nos está invitando es a ir hacia adentro. Es la oportunidad de reorganizar esos espacios de mi vida que quizás están como un cuarto oscuro lleno de cajas y que están pidiendo ser ventilados, esos espacios que están pidiendo ser renovados en nosotros. Entonces estamos en el tiempo perfecto para esto, para quizás ponernos a escribir. Y ojo, la escritura es importante, es un trabajo terapéutico que ayuda enormemente, porque cuando lo hacemos no a través de una computadora o del teléfono, sino cuando yo me permito agarrar mi bolígrafo y escribir en un papel realmente lo que estoy sintiendo, a lo que me lleva a esta situación, comienza el inconsciente a lanzarnos las pelotas, y ahí sin sincronía comenzamos a ver situaciones de nuestra vida que pueden estar de 7 años, luego de 15 años, luego nos vamos a los 18, pero nos va a los 6 años, y así sucesivamente. Vamos viendo cantidad de cosas que nos muestran cuáles son esas situaciones que estamos proyectando en nuestro presente con nuestro entorno a partir de algo no sanado de la infancia. Entonces, por eso pues es importante ver qué me está pidiendo la vida que suelte en este momento, a donde quizás lo que estoy requiriendo es un poquito más de confianza para sonreír, para tener una mejor actitud,
para valorar lo que tengo a mi alrededor o las personas que se preocupan por mí o esos animalitos hermosos que son nuestras mascotas y que siempre están tan leales compartiendo con nosotros el día a día. En fin, quizás el permitirme simplemente reconocer lo que fue, colocarle su nombre, sus acentos, sus puntos a cada espacio que de repente lo único que está necesitando es que yo lo haga verbo en mí, que yo me permita desahogar, decantar esa emoción y quizás hasta llorarlo, porque duelo que no se llora no se supera. En ocasiones me ha tocado atender personas que tienen duelos por relaciones no terminadas bien o por la muerte de un ser querido que pues simplemente quedaron allí completicas haciendo implosión y que cuando la persona años después se permite abrir esas válvulas de escape, wow, o sea, la liberación es total y la renovación también, ¿no? Entonces vamos a aprovechar este tiempo en vez de ver lo fatídico, lo negativo que pueda ser el retraso. Vamos a cambiar esa R por revisión o por reencuadre o por recomenzar. Y así pues vamos sumando en vez de restando, y cuando la energía esté directa ya vamos a estar claros de cuál es el panorama y el plan de acción de aquello que nosotros tenemos que hacer. Así que, amigos, los invito a fluir y sobre todo que cuando nos resistimos a algo porque no fue como queríamos o quizás nuestras expectativas estaban muy altas ante algo que no fue como ya lo teníamos determinado, pues ahí vuelvo otra vez a recordarles la importancia de la humildad y es ver que de repente no tuvimos la conversación adecuada o la comunicación con esa persona, con ese grupo o con aquello que esperábamos que fuera de una manera determinada. Entonces, al final lo que nos damos cuenta es que la decepción no es que nos la dan ellos, sino las expectativas tan altas que nos colocamos ante algo que no dependía de nosotros. Por eso es tan importante eventualmente hacer esas revisiones en nosotros, porque se hacen muy sanas y nos ayudan a abrir espacios para que venga lo nuevo. Quizás estamos en un momento en el que, pues, con todos estos cambios tan abruptos que nos está poniendo la vida, tenemos que tomar una decisión o ya estamos ante un nuevo camino y estamos en esa incomodidad de no saber cómo comenzar o en ese miedo de no saber qué hacer, y a partir de allí, por eso es tan importante, si sientes que necesitas ayuda, pídela. Si quieres hablar con alguien, busca a esa persona que crees que te pueda dar un buen consejo. Si te sientes animado a hacer una terapia, ve con aquella persona que tú sientes que pueda tener realmente las herramientas y los recursos que te puedan ayudar para salir adelante. Si eres muy cerrado y no sabes cómo hacer, te recomiendo, escribe. Si sientes que no confías en nadie para poder hablar de tus cosas, escribe, vas a ver que eso te va a ayudar mucho y te va a hacer sentir bien, y sobre todo el no permanecer tanto tiempo encerrados, sino buscar espacios como un buen parque, ir a la playa, inventarnos algo en lo cual podamos romper esquemas. Y así nos vamos retando a nosotros mismos y vamos viendo cómo ese miedo que teníamos comienza a bajar. Y no solo eso, sino que nos llega el orgullo ante nosotros mismos de ver lo que hemos superado y de ver cómo estamos cambiando estructuras de cosas ante las cuales nosotros teníamos muchísima resistencia. Así que, bueno, amigos, les recomiendo eso. Vamos a permitirnos buscar dentro de nosotros dónde están esas resistencias que no nos permiten avanzar, qué es aquello ante lo cual mi alma o la vida me está pidiendo que me rinda para entrar en aceptación, y aunque de repente pueda ser que me duela, pues permitir que ese llanto sea como ese bálsamo que limpia el alma y que le da frescura a los nuevos espacios de vida que están esperándome, para que a partir de allí, y créanme, es que la mayoría de las veces pasa esto,
Luego cuando llega lo nuevo decimos, wow, y yo que me había resistido tanto a esto y resulta que lo que me estaba esperando era más bonito, era más agradable o más gentil para mí. O la vida estaba simplemente esperando este paso de mi parte para darme los regalos que ya, digamos, eran los que estaban allí por ese trabajo, esa perseverancia que tuve ante alguna situación de vida. Así que les recomiendo mantener la humildad, la fuerza, la sabiduría, la valentía de saber reconocer aquello que sucedió tal y como fue, sin pretender cambiar nada, porque el pasado no lo podemos cambiar. Entonces, a partir de aquello que viví, hacerlo como esa plataforma que me permite ahora elevarme a mi mayor bien ante una nueva circunstancia de vida y saber que a dónde estoy, con quién estoy o cómo estoy, forma parte de lo que aquí y ahora yo tengo que trabajar en mí. Siempre las respuestas las vamos a encontrar dentro de nosotros y por eso entrar en ese silencio del alma es tan nutritivo. Y si nos cuesta mucho, pues simplemente hacer esas conexiones, como les digo, con la naturaleza o con personas que puedan ser de nuestra confianza, hacer un taller, leer un libro. Siempre te ábrete a nutrir tus espacios, a nutrir la información que puedas tener y no ser tan cuadrado de sentir que, bueno, estás en una zona de comodidad a donde esto es lo que tú tienes, esto es lo que tú sabes y es simplemente así, porque el ser radicales nos termina poniendo en situaciones muy duras y vamos a terminar siendo como ese árbol hermoso, frondoso, como un roble, pero que cuando llega una gran ventisca o un ciclón hace que caiga de una manera abrupta y radical y que por no haber sido flexible, pues le sucedió esto. En cambio, cuando vemos una palmera o un bambú, vemos cómo simplemente sus hojas se despeinan un poquito, pero ahí quedan. Así que, amigos, los dejo con digamos, esta semillita sembrada en ustedes para que a partir de allí comiencen a inspirarse a ver qué es lo que yo necesito y a partir de allí qué voy a sumar en mi vida con esta decisión que ahora estoy tomando, siéndome leal a mí, no a los demás, no pensando en el beneficio externo. ¿Por qué? Porque todo empieza y termina en mí. Solo desde el amor propio es que yo voy a poder entregar lo mejor de mí a todo mi entorno. Ahí es cuando entendemos que no es egoísmo, es esa sana sabiduría del camino andado que nos lleva a poder luego entregar lo mejor de nosotros a la pareja, a los hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, pero ante todo a nosotros mismos para tener ese agradecimiento hacia la vida. Ya para cerrar les quiero comentar que siendo ya el mes del papá, vamos a anunciar muy pronto el taller para sanar el vínculo con el padre. Así que las personas que estén interesadas en este taller, pronto vamos a hacer un live para darles detalles, para escuchar preguntas de ustedes y respondérselas en vivo a los que quieran hacer preguntas con respecto a la relación más importante de nuestras vidas, que es precisamente nuestra conexión con papá y mamá. Quien tiene estos vínculos bien colocados, disculpen, la recomendación es esa, o sea, buscar en nosotros si hay algo que necesitamos reconciliar en esas imágenes internas de niños, que ojo, no tiene que ver en nada en lo absoluto con el amor que podamos tener con papá y mamá. Es el vínculo lo que tenemos que trabajar. Entonces vamos a tener 6 módulos con un encuentro semanal que se hace divino porque conocemos gente hermosa, compartimos y crecemos juntos, nos vamos llenando de toda la información, no solamente de lo que es cada clase, sino de todos los temas que van saliendo allí y salimos muchísimo más crecidos, muchísimo más seguros y más espontáneos ante la vida. Así que eso es lo próximo que tenía por anunciarles y bueno, gracias por compartir
Estamos como siempre en contacto y la invitación para el próximo miércoles para conectarnos a las 6 de la tarde con otro tema. Y ya saben, me pueden hacer las preguntas que quieran o me pueden escribir sobre un tema en particular que deseen que abordemos y con todo gusto pues lo estaré colocando para que sigamos juntos abriendo esos espacios de vida a donde quizás lo único que necesitamos es tener una mirada diferente para poder comprender aquello y ante aquella comprensión poder salir adelante en la vida. Les envío un abrazo bien grande, que tengan un maravilloso despertar mañana jueves y nos encontramos la semana que viene. Un beso y se les quiere. Chao.